Bueno, buenas tardes. La clase pasada explicamos, aparte de la estructura, la hibridación, cómo hibrida el compuesto orgánico, los compuestos orgánicos, el carbono. También explicamos las propiedades físicas que son gobernadas por las fuerzas intermoleculares, que entre compuestos orgánicos existen fuerzas de Van der Waals, que son dipolo-inducido, las fuerzas dipolo-dipolo, como por ejemplo puede existir en un éter, entre moléculas de éter o de haluros de alquilo. Las Van der Waals existen entre moléculas de alcano, de alqueno, de alquino, que son moléculas no polares. Y las puentes hidrógeno, que pueden existir en un alcohol, en una amina, en un ácido, que son las fuerzas intermoleculares más importantes, más fuertes, y que al comparar, por ejemplo, compuestos orgánicos de igual peso molecular, como justamente las propiedades físicas dependen o están gobernadas por estas fuerzas intermoleculares, podemos teorizar y decir que un alcohol tiene mayor punto de ebullición que un éter y mayor punto de ebullición, el alcohol y el éter, que un alcano de igual peso molecular, debido a que el alcohol presenta fuerzas intermoleculares de puente hidrógeno, el éter presenta fuerzas intermoleculares de dipolo-dipolo, y el alcano presenta fuerzas intermoleculares de Van der Waals. Y las Van der Waals no solo dependen del dipolo inducido, debido al movimiento electrónico en su estado fundamental que genera un dipolo temporal, sino también a la superficie de contacto, al área superficial, que eso también lo vamos a trabajar más adelante. También hemos hablado de un poco de termodinámica, que todas las reacciones que vamos a ver en este cuatrimestre son termodinámicamente factibles. Y en cuanto a la cinética, encontrábamos dos tipos de cinética, que era una cinética dependiendo del estado de transición que encontrábamos en una reacción, porque acuérdense que en un mecanismo de reacción, ¿qué significa el mecanismo de reacción? Yo voy a estudiar las reacciones de los compuestos orgánicos, cómo pasan de reactivos a productos, pero no que A más B da C más D, sino no solamente qué da, sino cómo hacen para darlo, qué enlaces se rompen y qué enlaces se forman. Y el mecanismo de reacción es justamente las diferentes etapas a través de las cuales los reactivos se transforman en producto. Es la mejor hipótesis actual de lo que ocurre en esa reacción. Y hay dos tipos de cinética, una que es la cinética de segundo orden, que encontramos este tipo, donde la velocidad de reacción depende de la concentración de los dos reactivos que van a actuar en esa reacción, o de todos los reactivos que actúan en esa reacción, y aparece un complejo activado. Ese complejo activado lo habíamos visto como, por ejemplo, esto, donde tengo enlaces parcialmente formados y parcialmente rotos, y se representa en un corchete o se representa con este simbolito de desigual, con ese tipo asterisco. Este complejo activado es de mucha energía, es lo que tienen que pasar estas moléculas de reactivos, vencer las fuerzas de repulsión, acercarse, chocar, romper enlaces y formar nuevos enlaces. Cuando la etapa lenta o etapa determinante de la velocidad de reacción
involucra la etapa lenta la formación de este complejo activado que muy rara vez se puede detectar y que nunca se aísla, decimos que tenemos una cinética de segundo orden. En cambio, hay otras reacciones en orgánica donde sigue una cinética de primer orden, que la velocidad de reacción depende de un solo reactivo, y encontramos estos mínimos de energía que se llaman intermediarios. Estos intermediarios tienen menor energía que los complejos activados, van acompañados de complejos activados, pero la etapa lenta, por ejemplo acá, la etapa determinante de la velocidad de reacción es la formación de estos intermediarios. Estos intermediarios tienen también, por supuesto, son inestables porque no tienen la estabilidad de un reactivo ni de un producto formado, pero se dibujan como un mínimo de energía. Esos intermediarios se los puede detectar, siempre se los detecta, y algunas veces se los aísla. Ya los vamos a ver cuando tengamos casos, cuando trabajemos las reacciones orgánicas, los mecanismos de reacción, yo les voy a decir cuál se puede aislar. Aislar significa como separar, ¿no es cierto? Tiene tanta estabilidad que la puedo aislar como un producto. Bien, estos intermediarios surgen de dos tipos de ruptura. Una ruptura homolítica u homólisis, que es cuando la ruptura homolítica es este tipo de ruptura, ¿no es cierto? Cuando yo rompo el enlace de un reactivo, de modo de que a cada átomo le quede un electrón. Entonces acá vemos, por ejemplo, cuando rompo el enlace carbono-hidrógeno, me va a quedar un radical metilo y un hidrógeno. En el caso de tener el etano, para romper, por ejemplo, carbono-hidrógeno, me queda un radical libre etilo o radical libre primario, porque el electrón desapareado se encuentra en un carbono primario que se llama carbono primario porque está unido a un carbono, a un solo carbono, más el hidrógeno. O, por ejemplo, yo tengo el propano y cuando hago la ruptura, rompo acá este enlace carbono-hidrógeno y me queda este radical libre secundario porque el electrón desapareado se encuentra en un carbono unido a dos carbonos, por eso secundario. Y en este caso, el 2-metilpropano o terbutano, que ya han empezado a ver la nomenclatura de no la han empezado a ver, ahora la van a ver a las 7. En este caso, si se rompe el enlace carbono-hidrógeno, que es terciario, obtengo un radical libre terciario porque el electrón desapareado se encuentra en un carbono terciario, que está unido, es terciario, porque está unido a 3 carbonos e hidrógeno. La conformación espacial, la estructura de estos radicales libres, es decir, el carbono ese que tiene un electrón desapareado, tiene una hibridación sp2. Si entonces tiene una hibridación sp2, nosotros sabemos que un carbono hibridado sp2 tiene una conformación trigonal plana. Y existe un orbital p perpendicular a dicho carbono, a esa conformación plana. Entonces, si dibujamos el radical libre metilo, voy a tener todo esto en el plano, formando sp2s con este hidrógeno. Esto, que es una línea de punto, se indica hacia atrás del plano, también formando un sigma sp2s, y este por delante del plano, formando un sigma sp2s. Perpendicular se encuentra el orbital p, que va a albergar ese electrón desapareado. Profe, lo que habíamos visto. Una consulta. Sí.
¿Cómo me doy cuenta sí. dónde romper el enlace? Bueno, ahí lo explico. Y si no te queda claro, volveme a interrumpir y volveme a preguntar. Fíjense en estas kilocal. Esas energías, fíjense que para romper un enlace carbono-hidrógeno, para obtener carbono terciario, hidrógeno, necesito 93 kilocal por mol. Para romper un enlace carbono-hidrógeno, carbono secundario, hidrógeno, necesito 95 kilocal por mol. Y para romper un enlace carbono-hidrógeno primario, necesito 98 kilocal por mol. Y para romper un enlace, ya les digo el valor, carbono-hidrógeno, en este caso metilo, es un poquito más alta que 98, pero casi no hay mucha diferencia, porque sigue siendo un carbono que no es secundario ni terciario. ¿Qué significa esto? Que si yo necesito menos energía para romper un enlace carbono terciario hidrógeno, es el primero que se me va a romper, porque requiero menos energía, porque voy a formar un radical terciario, un radical libre terciario, que va a ser mucho más estable, ¿verdad? Es decir, en este caso no me queda otra opción, como tengo un solo carbono y 4 hidrógenos, lo único, ahí no hay problema de dónde rompo, ¿verdad? Y se va a romper uno solo a la vez, porque no puedo romper 2, porque 2 me daría un carbono con 2 electrones desapareados que es totalmente inestable, y antes que ocurra eso, ya si se rompió el carbono para obtener un radical libre metilo, enseguida va a haber un reactivo que lo va a atacar, porque estos son intermediarios. Si yo tengo acá el etano, no tengo muchas opciones de dónde romper, o se rompe de este lado o se rompe de este, es exactamente lo mismo. Ahora, si tengo este propano, yo tengo dos opciones: o rompo este enlace, carbono primario hidrógeno, que sería lo mismo que romper este enlace, carbono primario hidrógeno. Si yo hago la ruptura de este enlace carbono-hidrógeno, me formaría un radical libre primario, que necesitaría 98 kilocal por mol para obtenerlo. Pero si yo rompo el enlace carbono-hidrógeno secundario, que es el que está dibujado acá, necesito 95. Entonces la pregunta es, si yo le estoy dando temperatura, ¿cuál se va a romper primero? ¿El que requiero 95 o el que requiero 98? El que requiero 95. O sea que en una cadena carbonada, donde yo tenga carbonos primarios y carbonos secundarios, la ruptura que se va a producir primero es obteniendo el radical libre secundario. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, profe, ahí lo entendí, gracias. Y fíjate acá, si yo tengo este terciario, ¿vos cuántas posibilidades tienen de romper? Pero si yo saco ahí un hidrógeno, me queda un radical primario. Igual que este. Entonces, para eso necesito 98, pero para romper carbono-hidrógeno terciario necesito 93. O sea que por más que yo le dé 98, nunca voy a poder romper el carbono-hidrógeno primario, porque ya se va a haber roto el carbono-hidrógeno terciario. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esto tiene una explicación, porque esto no es que yo les digo, ustedes tienen que acordarse de memoria esto. No, acá no hay nada de memoria. O si tienen que acordarse algo de memoria, será una memoria razonada. Porque acá dice el orden de estabilidad. Claro, si yo necesito menor energía para formarlo,
es porque este es más estable. Y siempre cualquier reacción va hacia el mínimo de energía. O sea, lo que le cueste menos va a ser lo que más se da. Entonces, el orden de estabilidad es el radical libre terciario más estable que el secundario, más estable que el primario y más estable que el metilo. O sea, el radical libre terciario más estable que el secundario, más estable que el primario y más estable que el metilo. ¿Pero por qué? Porque si yo calculo la energía para obtenerlos, el terciario lo obtengo con menor energía porque es más estable. Esto es un dato que lo puedo obtener, o lo puedo obtener porque estoy calculando la velocidad o la ruptura en un laboratorio, pero también lo puedo obtener en un software, ¿sí? Calculando la estabilidad de los radicales libres. Ahora bien, pero yo puedo explicar eso químicamente de esta forma. Perdón, recién teníamos, lo voy a compartir de nuevo, dibujado acá el radical libre primario, el metilo, ¿sí? Que es este. Entonces, yo les dije que el carbono S es sp2, si tiene hibridación sp2, va a tener una configuración trigonal plana y perpendicular al plano se encuentra un orbital que aloja ese electrón desapareado. Ahora vamos a ver, y vamos en la otra hoja que yo presenté, vamos a ver estas hojitas, estos PDF, yo se los voy a subir al aula virtual. Acá vamos a ver, este sería el radical libre primario, porque está el electrón desapareado en un carbono primario, porque está unido un solo carbono. Como este es sp2, existe un efecto inductivo, sp3-sp2, por diferencia de hibridación, que lo que hace es estabilizar, porque el efecto inductivo es cesión de electrones. Y si este orbital P, que tiene un electrón desapareado, es inestable, es porque no tiene electrones. Entonces, este le cede electrones. Pero si yo dibujo un radical libre secundario, voy a tener dos efectos inductivos. Y si dibujo un radical libre terciario, voy a tener tres efectos inductivos. Y eso hace que estabilice más este sitio inestable, que tiene un electrón desapareado, porque el carbono es inestable, tiene que estar unido a 4 átomos. Entonces, yo puedo decir que puedo calculo la energía que necesito para romper y formar un radical libre terciario y decir que el orden de estabilidad es el terciario más que el secundario, y un secundario mayor que un primario y un metilo, pero también lo puedo justificar. Yo justifico la estabilidad de los radicales libres a través de conceptos teóricos que no se equivocan. Yo estoy usando acá el concepto que vimos el martes de efecto inductivo. O sea, un radical libre terciario tiene 3 efectos inductivos por diferencia de hibridación, sp3, sp2, que lo estabilizan, y lo estabilizan más que un secundario, y este más que un primario, y este más que un metilo. Quiere decir que si está más estable, es el primero que se forma, porque necesito menor energía para formarlo. También los intermediarios surgen de rupturas heterolíticas. ¿Qué significa? Heterolítica es cuando ahora dos de los electrones quedan para el átomo de carbono, por ejemplo, y me queda un protón. Rompo heterolíticamente. Entonces me queda un carbanión y un protón. Recién dije radical libre y átomo de hidrógeno. Acá queda el protón y el carbanión. El carbanión no se encuentra como intermediario
se encuentra muy pequeñas veces como intermediario en compuestos orgánicos, pero nunca con hibridación sp3, porque el sp3 es lo suficientemente, tiene poco carácter S, y al tener poco carácter S significa que tiene poca electronegatividad y no soporta las cargas negativas, los electrones. Pero la estructura de un carbanión, al ya tener los dos pares de electrones con la carga negativa, tiene hibridación sp3 y tendría una estructura, porque no es un sp3 puro, porque para que sea un sp3 puro tiene que tener los 4 enlaces formados, tendría una estructura piramidal semejante al amoníaco. Y la otra ruptura, que sí se encuentra mayoritariamente como intermediario en las reacciones orgánicas, es cuando ahora los 2 electrones le quedan para el hidrógeno, ¿sí? Entonces tengo este carbono con carga positiva, que se llama carbocatión, porque es de catión, este es carbanión, carbocatión, y el ion hidruro. O sea, de una ruptura homolítica tengo el radical libre y el hidrógeno. Y de una ruptura heterolítica puedo tener el carbanión y el protón, que no se usa, que ya vamos a ver cuando encontramos un carbanión con un intermediario, casi nunca, o un carbocatión y un ion hidruro. Si ustedes se fijan acá, está planteada lo mismo la ruptura heterolítica para el metano, para el propano, para el etano, para el propano y para el 2-metilpropano o terbutano. Sustraemos un ion hidruro, producimos la ruptura, nos forma el carbocatión metilo y necesitamos 229 kilocal por mol. En el caso del etano, formamos el carbocatión primario y el ion hidruro y necesito 190 kilocal. En el caso del propano, formo el carbocatión secundario, porque la carga positiva está en un carbono unido a 2 carbonos, más el ion hidruro, y la cantidad que me da calculada es 168 kilocal por mol. Y en el caso del terbutano o 2-metilpropano, me forma el carbocatión terciario, porque la carga positiva está en un carbono unido a 3 carbonos, y el ion hidruro. Y necesito 153 kilocal por mol. De nuevo estoy en el tema de que para formar un carbocatión terciario necesito menor energía que para formar un carbocatión secundario y a su vez menor energía que para formar un carbocatión primario y a su vez menor energía que para formar un carbocatión metilo. Entonces, el orden, ¿cómo sería la hibridación del carbocatión? Y bueno, si en el radical libre la hibridación es sp2 porque tiene un electrón desapareado, acá que no tiene nada, también va a ser sp2. Es decir, ese carbono de todos los carbocationes hibridan sp2. Por lo tanto, la conformación es trigonal plana y se encuentra con un enlace carbono-hidrógeno sigma de la combinación de sp2s, y esto indica estas cuñitas, esta línea de punto que está por detrás del plano, por delante del plano la cuña, y también van a formar 3 enlaces sigma con los hidrógenos, sp2s. Y perpendicular a ese plano se encuentra el orbital P vacío, porque no tengo electrones, y tiene una carga formal positiva, porque si yo aplico carga formal, yo tengo 4 menos 2, 4, o sea, 4 el número de electrones neutro, menos número de electrones compartidos, 2, 4, 6 dividido 2, 3, más número de electrones no compartidos, 0, y me queda 4, menos 3, más 1, aplicando carga formal. Eso significa que tiene una densidad de carga positiva porque
no tiene electrones y es un orbital vacío. Pero el orden de estabilidad es el mismo que para el radical libre. Es decir, el carbocatión terciario es más estable que el secundario, más estable que el primario y más estable que el metilo. Bueno, lo puedo ver acá, porque veo que requiere menor energía para formarlo, pero yo quiero una justificación teórica. Porque si no, esto es ¿por qué? O sea, la pregunta está bien, le da 153 kilocal por mol, le creemos, pero ¿y por qué? Bueno, el por qué es que en un carbocatión primario que hibrida sp2, existe un efecto inductivo por diferencia de hibridación, de cesión de electrones, como le da electrones a ese sitio, a esa zona que no tiene electrones, que tiene deficiencia electrónica, y al darle electrones lo estabiliza. No es tan fuerte la carga positiva. Cuando voy a un carbocatión secundario, tengo dos efectos inductivos por diferencia de hibridación, sp3, sp2, y entonces me neutralizan más la carga positiva, lo hacen más estable al secundario que al primario. Y en el caso de un carbocatión terciario, tengo tres efectos inductivos que, por diferencia de hibridación, sp3, sp2, sp3, sp2, sp3, sp2, y neutralizan más la carga positiva, por eso el carbocatión terciario es más estable, porque la inestabilidad es la carga positiva. La inestabilidad del radical libre es que tengo un electrón desapareado. Si yo logro darle electrones para que me neutralice esa carga positiva o darle electrones como para que trate de aparear ese electrón desapareado, lo estoy estabilizando. Entonces, es estable, yo estoy explicando la estabilidad del carbocatión a través del concepto teórico efecto inductivo por diferencia de hibridación. Y puedo ver la estabilidad del carbocatión porque cuando vaya a hacer una reacción y ustedes vean esto, nunca van a obtener de un terbutano un radical libre primario, ¿sí? Porque lo que primero se forma es el radical libre terciario. Ahora bien, si ustedes atacan, supónganse que esto necesita, para que se forme, necesita 400 grados Celsius, pero ustedes le dan con 500 grados Celsius y bueno, sí, ahí van a tener todo roto, ¿sí? O estoy hablando a lo mejor 400 o menos temperatura, porque si yo trabajo a la temperatura del cracking, que es arriba de 300 grados, y sí, se va a romper todo. Lo que pasa que las rupturas homolíticas o las rupturas heterolíticas las tenemos que manejar nosotros, dependiendo de lo que queramos obtener. ¿Se entendió? Disculpe, profe, ¿puede explicar de vuelta? No sé si no lo entendí muy bien. ¿Por qué una ruptura homolítica es más estable que una heterolítica? No, nunca lo dije eso, ¿eh? Ah, bueno, entonces, ¿lo podría explicar? No. Yo nunca dije que esto era más estable que esto, ¿eh? Porque son totalmente caminos diferentes que se hacen en la reacción. Vos, por ejemplo, si yo tengo esto, para producir una ruptura homolítica, si yo le agrego temperatura, el cracking, la ruptura de la cadena carbonada de una parafina de elevado peso molecular, vos la craqueás, le das temperatura y se producen rupturas homolíticas al azar y luego se reordenan esos radicales libres para obtener alcanos de menor peso molecular y alquenos. ¿Me explico? En cambio, esta ruptura, para producir una ruptura heterolítica, yo tengo que usar otro tipo de catalizadores, como ser ácidos de Lewis o ácidos de Bronsted, que me permitan esa ruptura.
¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Lo que estoy diciendo, que para obtener este intermediario, repito para que no, este intermediario, se obtiene de dos tipos de rupturas. Una homolítica, que se forman radicales libres, y otra carbocatiónica, que se obtienen estos carbocationes. Son dos mecanismos distintos. Este es un mecanismo por radicales libres y este es un mecanismo carbocatiónico. Es decir, cuando vos producís una ruptura homolítica, nunca vas a tener un carbocatión. Y cuando vos producís un mecanismo iónico, carbocatiónico, nunca vas a tener un radical libre dando vueltas. Si vos mezclás radicales libres con carbocationes, estamos mal. Porque entonces, ¿qué ruptura es? O se rompe homolíticamente o se rompe heterolíticamente. No podemos romper las dos veces las cosas juntas. No sé si me entienden. Una cosa es un mecanismo radicalario, hay reacciones que siguen mecanismo radicalario y hay otras reacciones que siguen mecanismo iónico o carbocatiónico. No las puedo mezclar. Es muy importante tu pregunta porque es algo que yo siempre digo. Si ustedes empiezan con una ruptura homolítica, no me pueden poner acá un carbocatión. Si hay una ruptura homolítica y ustedes ponen un carbocatión, no interpretaron qué significa la ruptura homolítica. O si ustedes producen una ruptura heterolítica y acá me forman un radical libre, no entendieron que la ruptura heterolítica se lleva los dos electrones del hidrógeno, los dos electrones del enlace. Por tanto, me queda el carbocatión. Si yo presento un radical libre, si ustedes me van a dibujar esto, radical libre, inmediatamente en mi cabeza vino ruptura homolítica. Y si ustedes forman el carbocatión, inmediatamente significa una ruptura heterolítica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero no las mezclo. No las mezclo. ¿Se entiende? Sí, profesor, reentiende. Sí, profe, gracias. Bien. Profe, vamos a ver ahora. Sí. Una consulta rápida. Con el tema de los carbaniones. Te escucho. Sí. O sea, de la ruptura heterolítica, pero de los carbaniones. Usted dijo algo así como que no tenían como mucho uso, algo así. ¿Puede ser que haya dicho cuando lo explicó? Sí, señor. Sí, señor. Fíjate que acá dice estabilidad, ¿no? Sí. Bueno, les voy a explicar. Esta estabilidad que sale en todos los compuestos, en todos los libros orgánicos, es una discusión ridícula entre los diferentes autores. Yo tomo una posición porque yo los he estudiado a los carbaniones. ¿Por qué es ridículo? Porque no aparecen como intermediarios no aparecen como intermediario un carbocatión con hibridación sp3, porque no tiene suficiente electronegatividad como para soportar la carga negativa. Esta estabilidad se refiere a que este carbono tiene hibridación sp3, pero no es un sp3 puro, sino que tiene mayor carácter S que un sp3 puro. Un sp3 puro tiene 25% de carácter S, un cuarto de carácter S y 3/4 de carácter P, 25% de carácter S. Este tiene un poquito más. Cuando yo acá este hidrógeno lo reemplazo por un metilo, que sí va a tener el sp3 puro, existe un efecto inductivo que va desde acá hasta acá. Entonces, al agregarle un metilo, el efecto inductivo me sofoca los electrones. Por eso un carbanión primario es menos estable que el metilo. Si yo le agrego otro metilo, que tiene otro carbono hidrógeno 3, ¿no es cierto?, que tiene una hibridación sp3, donde tiene un carácter de 25% de carácter S, y este tiene más electronegatividad, existen dos efectos inductivos que me lo van a sofocar más. Por eso el secundario es menos estable que el primario y a su vez que el metilo. Y si yo reemplazo los 3 hidrógenos
por 3 metilos, que es carbono, hidrógeno 3, voy a tener 3 efectos inductivos de cada uno de los carbonos que van a estar acá, van a dirigir electrones hacia este carbono, y como este tiene tantos electrones, lo van a sofocar tanto que me lo inestabilizan. Por eso un carbanión terciario tiene un carbocatión terciario, un carbanión terciario es menos estable que un secundario, que un primario y que un metilo. Esto a nivel de licenciatura en química orgánica, cuando uno quiere hablar de lo abstracto, de la estabilidad de los carbaniones, todo bien recibido, pero en la práctica estos carbaniones no se encuentran como intermediarios. Los únicos carbaniones que se encuentran como intermediarios son los aniones acetiluros, cuando el carbono está unido a triple enlace y entonces tiene una hibridación sp, y al tener un 50% de carácter S, alberga los electrones cómodamente y puede existir como carbanión. ¿Se entiende? En este caso no. ¿Se entiende más o menos? ¿Más o menos? Sí, entonces, más allá de que sea el más estable considerado el metilo, no forma el intermediario. No, no hay intermediarios de esta forma. Ok, gracias. ¿Sí? O sea, no los vamos a ver, vamos a ver aniones acetiluros. Lo que pasa es que yo tengo que presentar a la ruptura, porque en realidad vamos a trabajar con carbaniones, pero no son carbaniones en sp3, son carbaniones en sp. Pero ustedes también le pueden decir, pero ¿por qué no se rompió del otro lado? Entonces, porque la ruptura heterolítica tiene 2 formas, o los electrones le quedan al carbono, o los electrones le quedan al hidrógeno. Entonces tengo que dar las 2. Pero el que vamos a usar son ruptura homolítica con mecanismo radicalario o ruptura heterolítica con mecanismo carbocatiónico o iónico. ¿Se entiende? O sea, profe, los carbocationes serían casi teóricos, o sea, es muy difícil encontrarlos en la práctica. No, los carbocationes sí los encontrás. Los carbaniones. No, los carbaniones son teóricos. Ahí está. El carbanión que vas a encontrar, es cuando está el carbono, que ya se los voy a presentar, ya lo van a ver, es cuando está el carbono unido a un triple enlace a otro carbono. Por ejemplo, el etino, el hidrógeno, el etino, que es el alquino que vimos la clase pasada, que está unido carbono-carbono a triple enlace. Cuando yo le saco el hidrógeno, o mejor dicho el protón, me queda un anión etileno, un anión acetiluro. Ese carbono que tiene hibridación sp, ese sí existe, ese carbanión. Estos no, porque están en sp3, ni tampoco en sp2. ¿Se entiende? Un carbanión en sp3 y en sp2 no va. Solamente cuando está la carga negativa en sp. Porque el sp2 tolera carga positiva. Y el sp3 no. O sea, el sp3 no puedo, en este caso no tolera carga negativa, y no puede haber ningún sp3 con carga positiva. Porque desde el momento que tengo carga positiva, el sp3 se transforma en sp2. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Otra pregunta. Sí. Ahí en el caso que nombraba recién del carbanión con hibridación SP, en ese caso sí podríamos compararlo con los carbocationes en cuanto a la estabilidad. Lo que pasa que en el SP es primario y no vas a tener ni secundario ni terciario. Claro. Porque como está con triple enlace, vos tenés un carbono unido a triple enlace y le sacás el protón y te queda el carbanión, eso solamente es primario. No podés tener un triple enlace. El triple enlace te une a un solo carbono. Un triple enlace no te une a 3. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me refiero... Es decir, cuando vos tenés el carbanión, que es el acetiluro, los 2 electrones en carbono sp, no se puede comparar estabilidad, porque existe un solo carbanión.
primario. La estabilidad de carbanión secundario, terciario y primario lo tenés que comparar en un carbanión con carbono sp3, que no existen como intermediario en las reacciones de orgánica. Sí, profe, Entonces, esto es teórico. Sí. Que bueno, justamente podemos establecer, creo que los carbaniones con hibridación sp3 van a ser, digamos, muchísimo menos estables, de ahí van a ser teóricos que no van a existir directamente, que los carbocationes, que si podríamos establecer una relación de estabilidad del carbanión que sí existe, que es el acetiluro, si no me equivoco, como dijo, con los Sí, el anión carbocationes. Una reacción de estabilidad. Una relación, perdón. Bueno, Podemos decir no, cuál es más estable. Si un carbanión como el que ustedes... Bueno, yo lo único que te puedo decir es que el único carbanión que existe es el anión acetiluro. Y el anión acetiluro podés obtener una sal, acetiluro sódico, que la podés aislar y la podés vender, mientras que los carbocationes siempre son como intermediarios. El anión acetiluro puede ser hasta un producto. Es más estable. Pero no existe como intermediario un carbanión de este tipo, ¿no? Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí está. Ni tampoco, ni en sp3 ni en sp2. Solamente el anión acetiluro. A ver, para que vos lo imagines, ¿se acuerdan del etino? Qué difícil que es sin el pizarrón. El etino está formado carbono-hidrógeno. Vamos a buscar el etino. En algún lado estaba el etino. ¿No es como el acetiluro, pero con todos los hidrógenos? El etino era el... Espera. Vamos a buscarlo porque si estamos hablando que tengo miedo que este. Sí. Este es el etino. Este etino, yo le hago un corte heterolítico ahí y le puedo sacar el protón, ¿me explico? Y quedan los dos electrones en ese carbono como anión acetiluro. Claro. Ese sería el anión acetiluro. Pero el anión acetiluro es primario, porque este carbono está unido a un solo carbono. Yo no tengo un anión acetiluro terciario, no existe. Porque no existe, porque si lo uno a 3 carbonos más, estoy en el caso de abajo, en el caso de que estábamos viendo recién. No tengo triple enlace. Y si no tengo triple enlace, no tengo un carbono hibridado sp. Y si no tengo un carbono hibridado sp, no tengo estabilidad del carbanión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende perfecto, profe. Muchísimas gracias. A ver, vamos de nuevo acá. Yo recién acá tenía, cuando está el carbanión, acá, unido a 3 enlaces, pero es sp3 este. Ahora, si lo quiero transformar en sp2, tengo que hacer desaparecer uno de estos enlaces. Y si lo quiero transformar en sp, tengo que desaparecer 2, porque el sp es con triple enlace y va a estar unido siempre a un solo carbono. O sea que yo no puedo tener un carbanión en sp primario, secundario y terciario, es primario nada más. ¿Se entiende eso, no? Sí, se entiende, profe. Se entiende muy bien. O sea, en el único lugar que tengo metilo, primario, secundario y terciario, es si el carbanión tiene hibridación sp3. Entonces, metilo sería este. Primario cuando le agrego acá un metilo. Secundario cuando le agrego otro metilo. Terciario cuando le agrego otro metilo. Ninguno de estos tiene suficiente estabilidad como para ser inestable. Mira lo que te digo. Porque son inestables. Ni siquiera pueden ser inestables porque no existen dentro de los mecanismos de reacción. No se los encuentra. No voy a decir no existen. No se los encuentran en todos los mecanismos de reacción que existen desde que existe la química orgánica. A lo mejor pueden llegar a existir como aparecen estos del COVID, ¿no? Pero no existe como intermediario de las reacciones. No tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque este carbono tiene tan poco carácter S, es un cuarto, que no soporta los electrones.
No lo soporta. Es como decirte, el sodio. ¿Ustedes se imaginan en la naturaleza un sodio con 2 electrones y carga negativa? No. No, profe. No, o sea, el sodio yo me lo imagino con una carga positiva, ¿o no? Por la electropositividad. ¿No es cierto? O el halógeno con una carga negativa por la electronegatividad. Cloruro de sodio. ¿No le ponen la carga negativa al cloro y al sodio la positiva? Sí. Bueno, esto acá es como si fuera un sodio con carga negativa. No sé si me explico. O sea, ese carbono tiene una hibridación tal, sp3, que tiene tan baja electronegatividad, el carbono tan baja electronegatividad, tan bajo carácter S, puedo hablar así, de electronegatividad, que no soporta los electrones, no los soporta. Entonces, si no lo soporta, no se rompe. Porque para que se rompa, porque esto surge de la ruptura. Si esto no lo soporta, porque tiene tan baja electronegatividad como para que se quede con los electrones, no va a alargar nunca el protón. ¿Para qué lo va a alargar? ¿Para qué lo va a ceder? Si yo no soporto los electrones, ¿se entiende? Entonces nunca se va a producir la ruptura. Por eso, como nunca se va a producir la ruptura, por más que yo le agregue temperatura, le dé catalizador, le dé energía, le dé luz UV, no va a pasar nada, porque no le voy a sacar ese hidrógeno a ese carbono. En cambio, acá, sí, dentro de lo inestable, como tiene una hibridación sp2, soporta la carga positiva. Entonces, el ion hidruro puede salir y sí se puede producir la ruptura. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Más o menos? Sí, profe. Una última pregunta. Sí. En el caso de tener, por ejemplo, un eteno al que se le aplica un proceso heterolítico, Sí. ¿se podría, digamos, No. tampoco No. los estables? El carbanión en un eteno, Claro. primero en un eteno el carbanión no va a existir en sp2. Y los alquenos no son ácidos. Un alquino sí es ácido de Bronsted, puede liberar un protón. El alqueno no, y el alcano tampoco. Y cuando veamos las propiedades, haceme acordar que te muestre, que también lo tiene en el libro, una tablita en la parte de, la voy a buscar para que te la diga en qué página está, aunque mi libro, en la parte de, en la unidad 2, en la página 41, cuando hablan de alcoholes, hay una tablita que habla de los pH ácidos. Y vas a ver ahí, después lo quiero trabajar a eso porque lo vamos a trabajar, los pH ácidos como un alquino sí puede liberar un protón, y por lo tanto, ¿por qué puede liberar un protón? Porque el anión está estabilizado porque los 2 electrones se encuentran en un carbono sp. Pero yo nunca voy a encontrar los 2 electrones con carga negativa ni en un sp2 ni tampoco en un sp3. Por eso el alcano y el alqueno no son ácidos, no liberan protones. ¿Se entiende? Buenísimo, profe. Ahí está. ¿Se entendió o no, más o menos? Se entendió perfecto. Bien, bien. Y, Bárbara, es muy importante esa pregunta que hiciste, muy importante lo que acabo de decir, con respecto a la acidez. Porque sabiendo que el alquino es ácido y que el alcano y el alqueno no, tiene como ácido de Bronsted, ¿no? Ácido de Bronsted es aquellos que tienen hidrógeno y los pueden ceder como un bromídrico. Por supuesto que la acidez de un alquino no es un bromídrico, ni un sulfúrico, pero puede ceder ese protón porque en un alquino me queda un carbanión y electrones en un carbono sp. En cambio, en un alqueno y un alcano no pueden ceder el protón porque en un alqueno me quedarían los electrones en un carbono sp2 y en un alcano me quedarían los electrones en un sp3, como pasa acá. Y el sp3 y el sp2 no tienen suficiente electronegatividad, no tienen suficiente carácter S,
para soportar la carga negativa. Por lo tanto, no se forma. Por lo tanto, no son ácido de Bronsted, no liberan un protón. Porque para liberar un protón, el anión que queda tiene que ser estable. En el bromhídrico, el anión bromuro que queda, tengo bromo con hidrógeno. ¿Por qué libera el protón? Porque el anión bromuro tiene la suficiente electronegatividad de soportar la carga positiva. Bueno, acá en el carbono, la que la tiene es el carbono SP, hibridado SP. Ahora, si yo tengo el sodio con el hidrógeno y tengo un hidruro de sodio, ¿qué ocurre ahí? ¿Me va a liberar un protón? ¿El hidruro de sodio es un ácido? No, el hidruro de sodio es un hidruro, libera ion hidruros, es un reductor y la carga positiva me queda en el sodio. Pero eso es un problema de electronegatividad del sodio y del bromo. Bueno, acá, traducido al carbono, también es un problema de electronegatividad, que se manifiesta en la hibridación. Entonces yo puedo decir que un carbono SP, con hibridación SP, es más electronegativo y me soporta la carga negativa, los dos electrones, porque tiene mayor carácter S. En cambio, un SP2 y un SP3 no me soporta la carga negativa, porque no tienen suficiente carácter S o no tienen suficiente electronegatividad, por decir. Entonces, no van a liberar el protón. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, se entiende. Entonces, una preguntita. Por eso es que usted decía que es medio absurdo entrar en la discusión de la estabilidad de estos carbones. Exactamente. O todavía no se han descubierto. Claro. Cuando uno va a aplicar la química orgánica, porque la idea de ingeniería química es aplicar la química orgánica, no una licenciatura que uno estudia e investiga química orgánica teórica por la química misma, sino que nosotros como ingenieros químicos aplicamos la química orgánica a algún proceso, esta discusión no tiene sentido. ¿Me explico? Ahora, si yo estoy investigando y estoy trabajando con la química orgánica teórica, bueno, sí puedo discutir y puedo filosofar en la ciencia, ¿sí? Todo es válido, pero es filosofía, porque no tengo cómo, sí lo puedo hacer a esto a través de un software, y lo he hecho yo. Porque hay otros autores que dicen que esto es al revés. Entonces, yo tengo que tomar una posición. Lo que hice fue simular los carbocationes metilo, primario, secundario y terciario, y les calculé la energía. Yo lo puedo hacer, pero eso es teórico, porque en la práctica el carbanión en SP3 no existe como intermediario de una reacción. Los intermediarios que tenemos son los radicales libres a través del mecanismo radicalario o de ruptura homolítica, o los carbocationes a través de un mecanismo iónico que se llama o carbocatiónico. ¿Se entiende? Sí, pero... Más o menos. Sí, se entiende. Bien, para terminar, lo que les quiero decir son los 5 tipos de reacciones, porque en la unidad 1 nosotros vemos esta parte de estructura, pero es muy importante que la internalicen a la unidad 1, ¿no? Con todas estas preguntas que me están dando, y la unidad 2 es propiedades físicas, pero nosotros no nos vamos a separar nunca de la unidad 1 y la unidad 2. La vamos a estar trabajando durante todo el cuatrimestre estas 2 unidades. Y a partir de la unidad 3 en adelante, hasta la 7, vamos a ver las reacciones de los compuestos orgánicos. Una de las reacciones es transposición, es decir, es una isomerización. Yo paso de una cadena carbonada no ramificada a una cadena carbonada ramificada. Esto es lo que se hace para aumentar el octanaje de las naftas, que lo vamos a empezar a ver el martes que viene. Otra reacción es la sustitución, que la vamos a ver en la unidad 4. Y acá ven un ejemplo de sustitución. Esta es una sustitución vía mecanismos radicales libres. Por lo tanto, en esta sustitución se produce una ruptura homolítica, ya la vamos a ver. Y ahí vemos cómo, a partir de un alcano, obtengo un cloruro de alquilo, y acá hay una sustitución de un hidrógeno por un cloro. Acá es otra sustitución, que es una sustitución nucleofílica bimolecular, donde se sustituye el cloro por un oxidrilo.
Otra reacción que encontramos en la unidad 6, porque la eliminación es una 5, en la unidad 6, es la adición. La adición es adicionar compuestos al doble enlace pi. Entonces, estas adiciones se producen en alquenos, en alquinos. Otra reacción es la eliminación. En la eliminación, yo en lugar de adicionar, saco, elimino. Acá yo tengo un alcohol y eliminé agua del alcohol para formar un alqueno. Esto se conoce como deshidratación. Yo puedo usar el ácido sulfúrico para deshidratar alcoholes y obtener deshidratación. ¿Qué es deshidratar? Sacar agua, deshidratación. Sacar agua de un alcohol. Entonces yo deshidrato, pero estas son reacciones. Acá rompo enlaces covalentes, ¿no? Deshidratación. Estas reacciones necesitan temperaturas de 150 grados Celsius, porque es un alcano. Estas reacciones necesitan 400 a 400 grados, que las puedo bajar si uso un iniciador. Estas reacciones se pueden dar a temperatura ambiente. Estas reacciones se dan a temperatura ambiente o temperatura baja. Estas reacciones, por ejemplo, con sulfúrico, necesito 180 grados Celsius para deshidratar un alcohol para dar un alqueno. Y fíjense que está a 25. ¿Por qué? Porque yo estoy adicionando un enlace pi débil. En cambio, acá estoy obteniendo de un enlace fuerte un enlace pi más débil. Me va a costar un poquito más. Y luego en la unidad 7 se encuentra la oxidación y reducción, donde, por ejemplo, este aldehído se oxida ácido. Acá está puesto un ácido crómico, pero ya vamos a ver los distintos agentes oxidantes. Esto es para exponerle las reacciones nada más. Y acá tienen una reducción, que este es un aldehído que pasa a alcohol. O sea, por lo general, una oxidación, yo voy de un alcano a un alcohol, a un aldehído, a un ácido. En una oxidación pierdo electrones por el átomo o ión. Una oxidación implica un aumento en el estado de oxidación. Una oxidación implica un aumento de los enlaces carbono-oxígeno y una disminución de los enlaces carbono-hidrógeno. Cuando digo aumento de enlace oxígeno, acá me parece un oxígeno más que acá no tenía. Esto es símbolo de una oxidación. Y una reducción, me aumentan es una ganancia de electrones, hay una disminución del estado de oxidación, que ya lo vamos a ver en la unidad correspondiente, ¿no? Y hay un aumento en el enlace carbono-hidrógeno, porque acá yo tengo este carbono con un solo hidrógeno y ahora resulta que este carbono tengo dos hidrógenos, y ahí se produce una reducción. Y por último, porque ya tengo que cortar, el estado de oxidación, lo marco acá, el estado de oxidación, ustedes conocen el estado de oxidación, han calculado el estado de oxidación en compuestos inorgánicos. Bueno, acá es exactamente igual. ¿Cómo hacemos? Para cada hidrógeno le corresponde más 1, como tengo 4 hidrógenos es más 4, como es una molécula neutra, tendría menos 4 para los 2 carbonos, para que me sume 0, es decir que para cada carbono tendría un estado de oxidación de menos 2. Cuando analizo el producto, que es el etano, tengo más 1 por cada hidrógeno, más 6, por lo tanto tiene que ser menos 6 para los 2 carbonos, para que sea CO porque la molécula es neutra. Como es menos 6, es menos 3 para cada uno. De menos 2 a menos 3 está disminuyendo el estado de oxidación, por lo tanto estoy viendo una reducción. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, profe. Sí, profesor. Una cosa, la clase que viene, el martes, a las 18, va a estar el cuestionario para que ustedes lo hagan de 18 a 18:10 o 18 a 18:15, dependiendo de las preguntas que haga.
y a partir que termine el cuestionario que se va a cerrar, empieza la clase teórica. Las preguntas de este cuestionario son referidas a la unidad 1. ¿Y qué de la unidad 1? Bueno, lo que hemos visto, o sea, vamos a preguntar hibridación, voy a preguntar a lo mejor qué tipo de cinética tiene los compuestos orgánicos, o puedo preguntar algún tipo de estas reacciones, pero como ven acá, yo no puedo preguntar mecanismos, o una ruptura, o las fuerzas intermoleculares, cuáles son más fuertes o dónde las pueden encontrar, pero no hablar de propiedades físicas. No voy a preguntar cuál tiene mayor punto de ebullición, porque eso no es de esta unidad. O sea, son conceptos fundamentales. O puedo preguntar un ácido de Lewis o un ácido de Bronsted, o puedo preguntar qué tipo de ruptura, lo que hemos visto en esta unidad. Si ustedes tienen dudas o consultas, está el foro. En el foro dice cuestionario, consultas de la unidad 1. Ahí me hacen la consulta y yo les voy a dar la respuesta, o puedo subir un PDF y lo pueden ver todos los alumnos. ¿Se entiende? Profe, esta parte a partir del punto 17 que hace como un resumen de las demás unidades, ¿irían cuestionarios con las demás unidades o también para acá lo tendremos que ver? No, para acá lo tenés que ver porque son los tipos de reacciones químicas. Ah, bien. O sea, vos tenés 3 hibridaciones, 3 fuerzas intermoleculares, tienen 2 tipos de ruptura, 2 tipos de cinética. ¿Dónde están ustedes? Tienen 3 tipos de hibridaciones, 2 tipos de cinética, tienen 3 tipos de fuerzas intermoleculares, 3 hibridaciones, 3 tipos de... 3 hibridaciones, ¿no es cierto? El carbono, 3 fuerzas intermoleculares, 5 reacciones químicas presentan los compuestos orgánicos, 2 tipos de ruptura, 2 tipos de cinética. ¿Me explico? Son los conceptos generales, ¿se entiende? Bien, bien. Después que vamos a desarrollar más esto que decía unidad 3, unidad 5. Claro, no, después lo vamos... Las 3 fuerzas intermoleculares de propiedades físicas las vamos a ver en la segunda unidad. Los tipos de rupturas, como todos estos tipos de reacciones, las vamos a ir viendo en cada unidad. Esto es como si fuera el título, ¿no? Pero ustedes lo tienen que entender. Y una cosa, para que les ayude, acuérdense que al final del PDF tienen la guía de preguntas. Y con esa guía de preguntas, que es del estilo que yo tomo los exámenes, ahí van a poder ver el estilo de preguntas que yo hago y las van a poder contestar con el libro en la unidad 1. Cualquier cosa me mandan alguna duda que tengan. Ahora, les pido por favor que la duda sea hasta el lunes. O sea, el martes espero tener tiempo de contestar las dudas el martes, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? No me hagan un cuestionamiento de duda a las 5:30 de la tarde, cuando tienen que rendir el cuestionario a las 18, porque probablemente ni lo vean. ¿Se entiende? Muy cerca del examen. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Bien, entonces hagan los ejercicios que están en la unidad 1. Y vean si los pueden resolver solos o con algún compañero. Si no los pueden resolver solo, cuando intentaron resolver solo y razonarlo, recién ahí me preguntan, porque es importante que lo razonen primero. ¿Se entiende? Ese es un mecanismo, les estoy sugiriendo. Si no quieren y están, bueno, me mandan la pregunta. ¿Sí? Bueno. Los dejo y nos volvemos a ver el martes a las 18:10 o 18:15, ¿sí?